Bueno, aquí estamos en una zona de Santo Domingo que preferimos mantener, cuidado y se cae, Silvio, en secreto para mantener la integridad de don Hercilio. Aunque don Hercilio puede poner su espalda de cara a un cristal, no pasa nada, aunque ha hecho muchas luchas revolucionarias en este país, puede guardar su espalda porque no le ha hecho daño a nadie. Lo que ha hecho es defender sus íntimas convicciones y defender la patria. Hoy vamos a conocer un poco de su historia, de don Hercilio Veloz Burgos. Gracias. Qué bueno que me permita esto. Gracias. Déjeme darle un abrazo. Siéntese, por favor. Gracias, gracias del alma. ¿Y usted frecuenta este parque, don Hercilio? Muy a menudo, yo casi todos los días echarle Sí. maíz a la paloma. Ah, sí. Sí. El ave de la paz. Siempre vengo al parque aquí. Además, yo fui presidente durante 6 años de esta Junta de Vecinos, ¿Usted te ha vivido toda su vida aquí? desde el 96, Desde el 96. cuando se inauguró la segunda etapa. Y usted viene tranquilo aquí a disfrutar de esta paz, ¿no? Claro, claro, claro. Yo le voy a contar una anécdota, don Hercilio. Yo tengo 56 años. 56. 56. Yo vivía en la Benigno del Castillo, 14 Altos. Mis padres, el doctor Miguel Ángel Ruiz Brache, mi madre Dorothy Guerrero, aún viva, mi padre abogado. Pero en mi casa escondían comunistas, en mi casa iba Plinio Matos Moquete cuando era buscado por el régimen de Balaguer, el Moreno, el papá de Guido, Amín Abel llegó a estar allí. Pero nosotros no lo sabíamos, yo lo supe años después. Que eran comunistas. No, que iban esa gente, para mí eran amigos exacto, y que eran comunistas y que eran buscados. O sea, no sabíamos de eso. Y yo me recuerdo que una vez en Reintel, porque yo era seguidor de la televisión con 6, 7, 8 años, estaba viendo El Pueblo Cuestiona. Era en Reintel. Sí. Y eran como las 6, 7 de la noche por ahí. Ya habían matado a Orlando, a Amín Abel, a Goyito García Castro. Bueno, y yo llamé. ¿Qué año? Estoy hablando como 74, 75 por ahí. Había matado Mataron a en Camaño. el 73. El 16 de febrero de 1973 fue apresado y fusilado en Misaíto. Junto a él también murieron Eberto Lalane José y Alfredo Pérez Vargas. Lo interesante es que yo chiquitico de 9 años, yo tenía prohibido usar el teléfono, pero mis padres no estaban ahí. Yo el teléfono estaba en la sala y marqué un teléfono porque El Pueblo Cuestiona, la gente llamaba. Claro, claro. Y yo le pasaba la llamada. Abierto el micrófono. Sí, y era de discado el teléfono. Llamé a Reintel y nunca pensé que lo iban a tomar y casualmente se coló. Y yo oí la voz suya y cerré. No pude hablar. Me recordé de esa anécdota en el camino. Qué placer que podamos tener esta conversación. No, el placer es mío, una honra. Bueno, pero vamos a hablar de usted. La gente quiere conocer mucho de Hercilio Veloz Burgos. Cuando pequeño, ¿usted le gustaba la comunicación? Porque usted habla muy correcto. Aquí Mire. estamos, Hercilio Veloz Burgos, en El Pueblo Cuestiona. Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona. Mire, mi inicio en la vida pública fue en La Voz del Trópico, año 1959, como declamador, empíricamente como declamador. Y después, el dueño de la emisora, Joaquín Custal, decía que yo tenía una buena dicción, que él quería que yo tuviera un programa allá. Y me dieron un espacio gratis, En La Voz del La Trópico. Voz del Trópico. Ahí duré en La Voz del Trópico con uno y otro programa, 20 de septiembre de 1963. Y a las 5:20 aproximadamente, o 5:30, llegaron 5 personas, armados, encabezados por Máximo Fiallo y por Tomás Reyes Cerda. Y a punta de pistola me hicieron salir de la emisora. Yo no quería salir porque quería hablar con el dueño de la emisora. Y Máximo Fiallo me puso la pistola aquí en la esquina. Máximo Fiallo le apunta Sí, con la pistola. Con la pistola y me dice, porque él hablaba fañoso. Me dice, te he dicho que salga de aquí.
¿qué yo podía hacer? Salir e irme a la casa de Manolo Tavares, mi gran amigo, en la Caonabo, esquina Rosa Duarte. O sea, de ahí, de Voz del Trópico, cuando es amenazado por Reyes Cerda. En vez de ir a mi casa, fui a la casa de Manolo. Directo a donde Manolo. Donde Manolo. No lo llamó ni nada, don Hercilio. ¿Quién? No lo pudo llamar porque evidentemente no había ni celulares. No pudo llamar. Llegó. Al dueño de la emisora. Y cuando usted llega donde Manolo Tavares justo. Eso es importante. La Policía Nacional había destruido el 14 de junio. La policía nos perseguía a nosotros. Me vio preso en La Victoria 45 días en solitaria sin haber hecho absolutamente nada, durmiendo en el piso pelado. Constituye para mí un privilegio singular unirme de todo corazón a este sincero homenaje que don Iván Ruiz le dedica en su programa Énfasis a mi entrañable amigo Hercilio de los Burgos. Cuántas cosas pudiera yo decir de mi querido Hercilio, un referente de comunicador responsable que durante más de 60 años ha honrado la comunicación nacional con su trayectoria responsable, con su vida íntegra y defendiendo siempre las mejores causas nacionales, defendiendo la dignidad humana y promoviendo la libertad. Quisiera desde lo más hondo de mi corazón unirme a este homenaje dedicado a Hercilio, pedir a Dios que lo bendiga y que le confiera por muchos años más ese espíritu de valentía, ese espíritu de lucha y ese espíritu combativo para seguir defendiendo siempre las mejores causas del pueblo dominicano. Mi cariño, mi admiración y mi respeto, querido Hercilio, y gracias por todo lo que ha hecho en bien del pueblo dominicano. Cuando llego, toco la puerta. Yo era amigo de él, lo había entrevistado a él. Yo fui dirigente de la agrupación 20 de octubre y lo había entrevistado a él. Y cuando el juicio de la Mirabal también lo entrevisté para el programa que teníamos, La Voz del Trópico. El caso es que cuando llego donde Manolo, toca la puerta, lo encuentro con una bata color vino y me dice, no me diga nada, ya yo estoy oyendo, esto se jodió. Textualmente. Palabra textual. Textuales, esto se jodió. Este gobierno le quedan horas, me ha dicho Manolo. Las consecuencias para el pueblo dominicano no se hicieron esperar. El caos y la incertidumbre se apoderaron de las calles, los militares con armas en mano se apoderaron del ambiente. Y yo dije, Dios mío, ¿qué hacer? Bueno, me fui a mi casa, yo vivía en la Jacinto La Concha, a esperar los acontecimientos. Porque nosotros trabajamos mucho. Desde que Juan Bosch llegó al país, el 20 de octubre de 1961, día de los sucesos en la calle Espaillat. Correcto. Bosch quiso conocer a los... Era una calle antitrujillista, claro. Bosch quiso conocer... Dictaduras, ¿no? Bosch quiso conocer a lo que en ese momento nos llamaban los héroes de la calle Espaillat. Los niños de la calle Espaillat, que no habían niños, ¿no? Inmediatamente me puse a llamar a los dirigentes de la agrupación 20 de octubre, de la cual yo era encargado de prensa y propaganda. Y nos reunimos y empezamos a analizar qué podíamos hacer. No nos imaginábamos que iba a ser tan rápido el golpe de Estado contra Bosch. 5 días después de asaltarnos en La Voz del Trópico. El caso fue que el 25 de septiembre es que se produce el golpe de Estado contra Juan Bosch. 5 días después, el 25 de septiembre de 1963, Bosch fue derrocado y reemplazado por un triunvirato presidido por Emilio de los Santos. Pero ya la Policía Nacional había destruido el 14 de junio. Primero el PRD y después el 14 de junio. Y después siguió y destruyó la agrupación 20 de octubre. Es decir, tuvimos luchas, ayudamos a Juan Bosch lo que pudimos. En una guaguita anunciadora, cuando Bosch iba a los barrios, nosotros íbamos una guaguita anunciando que Juan Bosch iba para allá. Por eso hacían el previo, la avanzada. Exacto. El caso es que sucede el derrocamiento del gobierno de Juan Bosch y nosotros lo que hicimos fue irnos a otra lucha. A otra lucha. ¿Por qué a otra lucha? Porque no teníamos la emisora, no teníamos local, sino a otra lucha. ¿A qué? A protestar contra el gobierno ilegítimo, ilegal del triunvirato. La escogencia del triunvirato y luego la conformación de los consejos de Estado degeneró más tarde, en 1965, en la gesta de abril, tras un llamado radial del Partido Revolucionario Dominicano, PRD,
reclamando la vuelta al poder del profesor Juan Bosch, quien se encontraba en Puerto Rico. Realmente la policía, para esa época, el jefe de la policía era Belisario Peguero. La policía nos perseguía a nosotros. Pero hay algo que yo quiero contar, decir. Cuando Manolo se va a la montaña, y de esto tengo varios testigos. Vivos. Cuando Manolo se va a la montaña, él nos manda con Juan B. Mejía, el esposo de Elsa Justo, nos manda a decir que quería que Ercilio Veloz y Carlos Baitisol imitáramos su voz disque de la Cordillera Central. Y lo hacíamos... ¿Qué objeto? Para pensar, para decir como que ellos estaban avanzando y que ya los campesinos, todo lo que se ocurre... ¿Para ponerlo por la radio? Por la radio, una emisora clandestina. En el carro de Mamellón, en el baúl, teníamos un transmisor, no sé cómo lo consiguió. Entonces, Carlos Baitisol y yo eran los que hacíamos supuestamente la voz de Manolo Tavares desde la Cordillera Central. Pero con un propósito. Yo quiero que se me detenga aquí. Aquí vamos a descubrir muchas historias, a revelar muchas cosas importantes de este hombre de historia, que es don Ercilio Veloz Burgos. Pero yo quiero antes que ustedes conozcan de cerca lo que la nueva generación, que quizás no conoce en carta abierta, lo que ha representado este hombre para el periodismo, para el país, para la parte patriótica de libertad y de consecución de muchas cosas importantes para la democracia de este país. Y yo quiero que ustedes conozcan un poquito más de cerca lo que Handry Santana, nuestra guionista, escribió sobre el trayecto de don Ercilio, para que nos acerquemos un poco más a él. Vamos a ver. Hay una voz en el mundo que por más de medio siglo ha sido bandera de la revolución, quebrando con su fuerza combativa el yugo, defensor de la libertad. Su palabra encarnó en un pueblo que cuestiona, que piensa, que reclama y no olvida. En el otoño de sus años, aún es vigilante de la democracia dominicana. Hay una voz en el mundo que se hizo rebelión desde la calle Espaillat o en el silencioso 12 de enero. El locutor constitucionalista que con sus propias manos se vistió de coraje un 24 de abril. Sus memorias están guardadas en inmensurables aportes a la comunicación. Elevada figura de Quisqueya, desde el escenario de su legendario programa El Pueblo Cuestiona, ha conversado con los presidentes dominicanos de los últimos 50 años. Primer medio interactivo del país. El espacio de todos, que en la era de la censura fue la voz de los izquierdistas, de los menos afortunados, de los revolucionarios, de las mujeres, de los niños huérfanos. Acusado de ser espía de la CIA, comunista o conspirador, perseguido, desafió el poder para defender la patria. Fundador y presidente del Círculo de Locutores Dominicanos, que recibía desde Londres las cartas de su amigo Camaño. Y su voz en la radio animó el espíritu revolucionario de Manolo Tavares Justo en la montaña. Símbolo de la resistencia, maestro de la palabra, visitaba a los presos políticos del gobierno de Balaguer, el más premiado locutor y periodista dominicano que ha inspirado generaciones. Hay una voz en el mundo, hijo del vientre de Doña Esperanza, esculpido con los valores de don Marcos Veloz, su padre. Una voz tan alta que no se duerme en los laureles de la gloria, porque sigue siendo la defensa pura de la noble verdad. Hay una voz en Quisqueya que huele a libertad. Ercilio Veloz Burgos. Nunca pensé que iba a llegar a este momento. Nunca. Nunca pensé. Por eso cuido tanto el micrófono. Lo cuido tanto. Siempre estoy leyendo porque creo que es lo que debe hacer una persona que maneja un micrófono. No creo mucho en aquellas personas que viven improvisando. Me siento, con eso que se ha dicho ahí, más comprometido con mi patria, con la patria que me vio nacer, que me vio crecer, la patria que me vio preso en La Victoria 45 días en solitaria sin haber hecho absolutamente nada, durmiendo en el piso pelado, con una latita de mantequilla así para hacer mis necesidades, en la cual me echaban disque el desayuno a las 5 de la mañana.
no tengo muchas palabras para agradecer lo que se ha dicho de mí en estos momentos. Es su trayecto, ahí no hay nada inventado. Sí, pero... Es parte de su trayecto, ahí faltaron muchas cosas, don Hercilio. Pero recuerdo ahora mismo, en estos momentos, cuando el 25 de noviembre, me acerqué a Reintel, a Pepe Bonilla, y le dije que quería un programa en la televisión. Y él me dijo, fantástico, fantástico, ¿qué día quiere? Y yo dije, cualquier día. Me dice, el sábado está vacío. Digo, dame el sábado. El caso es que voy a mi esposa y le digo que iba a sacar un programa de televisión. Me dice, ¿cómo se va a llamar? Digo yo, el pueblo pregunta. Y ella me dijo, no, el pueblo cuestiona. Ella murió, que en paz descanse. Y a partir, bueno, cuando hablé de precio con Pepe Bonilla, me dijo, yo le dije, ¿cuánto me va a cobrar? Y me dijo, espera un segundito. Vamos a 1%, 60% para ti, 40% para el canal. Sí, yo duré 23 años en Reintel y nunca pagué un centavo. Y vivía prácticamente de eso, no tenía otra entrada. Pero era bien remunerado el programa. Pero realmente no esperaba este momento de que esas cosas que hicimos sin buscar protagonismo pudiera salir a la luz pública. Pudiera salir a la luz pública. Por eso he dicho lo que dije ahora de mi prisión, 43 días en La Victoria y 2 en la Fortaleza Osama. Salí de ahí enfermo, durmiendo en el piso. Y no lo había dicho anteriormente porque no tenía testigo. Descubrí a alguien que vive en San Cristóbal, que era militar. Ese militar que se me identificó un día, apellido Gil, a las 5 de la mañana abrían el candado para echar el supuesto desayuno. Pero a la media hora venía ese militar, que también era llavero ahí, abría y me daba un desayuno de lo que comían ellos. ¿Por qué? No sé, la mano de Dios. ¿Por qué cree que lo hicieron? ¿Por qué lo llevan ahí? Eso tiene su historia. ¿Qué año fue eso? Año 1959. 59. Sí, eso tiene su historia. O sea, fue durante la tiranía. Sí, eso tiene su historia. Yo tenía una novia en Castillo y yo iba los fines de semana allá. Y resulta que alguien que después de descubrir quién fue, me chipateó y estando yo en el frente de la casa de mi novia, llegó un G allí. Se desmontaron 2 personas. Deme su documento. ¿Se recuerda de ese día? Sí, claro. Perfectamente. Perfecta, como ahora, me recuerdo. ¿Qué hora era? Eran como las 9 de la mañana del día 14 de octubre. De octubre del 59. Tal vez yo cometí un grave error, que fueron 2 cosas. Primero, no tomé en consideración la expedición de Constanza Maimón Estero Hondo, ni tampoco la rebelión de los sargentos. Era muy joven. 20 años tenía. La rebelión de los sargentos, la rebelión de los pilotos, todo ese tipo de cosas. El 14 de junio de 1959 a las 6:25 de la tarde, un avión aterrizó en el poblado de Constanza, dejando en suelo dominicano a 54 hombres armados. 6 días después, el 20 de junio, 2 embarcaciones tocaron la costa norte dominicana, una por Maimón y otra por Estero Hondo, en la provincia de Puerto Plata, desembarcando 144 expedicionarios. Y entonces el que era jefe de seguridad nacional era Ramfi Trujillo. Cuando me hicieron preso me llevaron a la fortaleza de San Francisco de Macorís. De la fortaleza de San Francisco de Macorís me trajeron frente a Ramfis allí. Cuando veníamos a la carretera, salimos de San Francisco, ellos tuvieron, pues yo amanecí preso en San Francisco, ellos pudieron hacer el memorándum para entregárselo a la superioridad, como me dijeron. El caso es que decía que yo tenía que decir lo mismo que ellos le iban a informar a la superioridad. Cuando me leyeron eso, yo me puse contento. Digo, y la única pregunta que me hizo Ramfi... ¿Estuvo de frente con Ramfi? Como estamos nosotros 2. Pero ¿y este joven preso ir a la máxima autoridad? O sea...
La única pregunta que él me hizo, y lo voy a decir con otras palabras, que cómo eran las mujeres, que cómo eran en la cama las mujeres de por ahí. Y yo me quedé así, como no esperaba esa pregunta. Y lo único que hizo fue así. Hizo una señal que yo no sé qué quería. Me llevan a la barbería de la aviación, me rasuraron la cabeza, me llevan de nuevo, me meten en la guagua y me llevan al Palacio de Justicia. Como a las 4 sale una guagua hacia la Victoria. Ahí sí yo tuve una gran preocupación. Hombres a la 1 de la madrugada llorando, ay, no me mate, que mi mujer está embarazada, que tengo hijos, que tengo qué sé yo qué. Iba un camión Catarey, metían los presos ahí, rumbo allá a chapear. Pero a mí me salieron 2 forúnculos, en cada nalga uno. Como a las 4 sale una guagua hacia la Victoria, con homosexuales, con ladrones, con un montón de delincuentes ahí. Y yo voy ahí. Ahí sí yo tuve una gran preocupación. Una gran preocupación. Cuando llego a la Victoria, de ahí a una solitaria. A una solitaria. A mí nunca me pusieron la mano, nunca me interrogaron, nunca nada. Lo único que Entonces, ¿qué buscaban? Buscando tal vez que yo dijera algo, pero yo no podía decir nada porque nada sabía. Sí tuve tortura psicológica. ¿En qué sentido? Bueno, yo oía hombres a la 1 de la madrugada llorando, ay, no me mate, que mi mujer está embarazada, que tengo hijos, que tengo qué sé yo qué, ay, no me dé, qué sé yo qué. Atención, juventud, lo que esta gente y mucha gente logró para nosotros poder tener la libertad de ahora, cómo se vivía en este país en medio de una dictadura sangrienta. No. Eso tiene que ser terrible. Que oír todos esos gritos, ¿no? Sí, pero a 1, 2 de la madrugada, que todos esos gritos todavía se escuchan. Se escuchan. Retumban. El caso es que el día 15 de diciembre me sacan de la cárcel ahí y me llevan a la Fortaleza Osama. Iba un camión Catarey, metían los presos ahí y rumbo allá a chapear. Pero a mí me salieron 2 forúnculos, en cada nalga uno, y con una fiebre terrible, producto de la cárcel de la Victoria. El caso es que el comandante o el jefe, no conocía los rangos, los que tenían ramos y cosas de eso, como me vio así, nunca me puso a trabajar. Y siempre me puso a comer comida de la de él, de la que llevaban a él. No sé por qué. Yo digo, y siempre lo he dicho, que me protegió Dios. Amén. Dios primero, porque nunca tuve miedo como se pudiera tener cuando estaba ahí acostado en el piso. Siempre creía que había algo o alguien conmigo al lado. O sea, cosas que uno piensa, porque preso uno piensa de todo. De la Fortaleza Osama me sueltan. Me sueltan en tal forma que cuando llego donde mi tía, a la calle Ravelo, se puso loca. Ella no sabía dónde yo estaba. Uf. Ni mi padre sabía, ni mi tía sabía dónde yo estaba. El caso es que cogió conmigo para la clínica San Francisco del doctor Saiter. Y nada, ahí pasé la Navidad del 59 al 60 y me soltaron el 19 de enero del 60. Nada, me dieron el bulto con mi ropa y yo me fui para mi casa. Lo cuento eso, por primera vez lo cuento, porque no tenía testigos, ya tengo uno en San Cristóbal. No, y como el caso de Manolo también, yo lo cuento porque tenemos gente viva. En el caso de Manolo está la viuda de Pocho Espinosa, que vive en el residencial. Pero hay otro caso que yo participé, o iba a participar, Peña Gómez, Carlos Baitisol, Pichirilo, el comandante Pichirilo. César Roque. Sí, amigo de mi familia, los Pichirilos. ¿Pero qué habló usted con Peña Gómez ese 24 de abril cuando tomaron la emisora? No, yo no hablé con Peña Gómez. ¿No habló? No. El mismo 24 cogen preso Peña Gómez. Constitución es la consigna
digna, siempre apegado a la Constitución. Retorno del gobierno constitucional del profesor Juan Bosch. Constitución, Constitución, Constitución. A José Antonio Núñez Fernández, a Jaime López Braches. Jaime López Braches, primo hermano de mi padre. Ok, cogieron 5 o 6 locutores presos y se lo llevan a la cárcel. Y de ahí amanecieron presos ahí, lo llevan al día siguiente donde Belisario Peguero, que había sido jefe de la policía. Belisario Peguero. El caso es que yo ingreso a la revolución. Eso es lo que quiero contar más y hacer más énfasis. El día 25 de abril a las 5 de la tarde, entre 2 y 3 de la tarde, nosotros fuimos a transportación a que nos dieran armas. Nos dieron unos fusiles más altos que yo. Que no era, nunca lo usé. El caso es que esa noche comenzó para nosotros la revolución. Duramos ahí 4 o 5 días hasta que nos quitaron la torre de la María Montés. Quedamos sin energía eléctrica, que no había transmisión. Y logramos, gracias a Pedrito Torres y a otra persona ahí, instalar una emisorita clandestina en el sanitario de la San Martín 41, al lado de la casa de Petán. Al lado de la casa Petán. Un cable que nos pasaron para la energía. Entonces ahí estuvimos hasta el día 29, que fue cuando bajamos entonces a Ciudad Nueva, directamente al Copelo. Yo fui. ¿Tendrá que ver algo con la película que hizo José María Cabral, que tiene que ver cuando los gringos invadieron? Sí, claro. Del Hotel Copelia. Tiene que ver, sí. Porque se ha escrito mucho sobre el Copelo. Camaño seguramente el día 3, pero ya tenía la emisora tomada, el gobierno constitucionalista. El caso es que comenzamos, habían 2 o 3 locutores primero que nosotros, pero ya empezaron locutores a ingresar. Me pasé 4 meses y 7 días en el Copelo, con 2 turnos en la noche, 2 turnos, uno de 10 a 12 de la noche y otro de 6 a 8 de la mañana. Yo tenía que poner en la mañana el himno nacional, el himno de la revolución. Soldados valientes, empezó la revolución a imponer los nobles principios. Y aquello de un día más dominicano, para que el pueblo se mantuviera. Es decir, hasta el día 3 de septiembre, que fue el día que renunció Camaño, y ¿De qué año estamos hablando? Bueno, el golpe de Estado fue en el 63. El 63. La revolución en el 65. Bueno, justamente, cuando llega Bosch al país de su segundo exilio, el 25 de septiembre, día en que él fue derrocado por primera vez, se celebra una extraordinaria manifestación en el obelisco Embra, ahí. Del Malecón. Del Malecón. Y ahí yo fui como locutor. Yo tuve la honra de aparecer en una foto con Camaño y Juan Bosch, arengando al público. Luis Acosta Tejeda y yo lo que hicimos de maestro de ceremonia ahí. Bosch estaba supuesto a estar allí a las 10, llegó a las 11 menos cuarto. Y alguien dijo que era porque él sentía celo con Camaño. No es verdad, no es verdad. El abrazo efusivo que se dieron esos 2 hombres, para mí era la patria. Ese era un mito que siempre ha existido, de que Bosch sentía cierto celo. No, pero no. El heroísmo. Fue otra cosa que detuvo que Bosch llegara temprano. Porque los líderes de izquierda, con todo su derecho, porque duraron 4 meses luchando, llenaron delante del podio ahí de banderas rojas, de banderas verdes, de todo. Y cuando Bosch llega, lo único que dicen, Bosch, seguro, a los yanquis dale duro, Bosch, seguro, a los yanquis dale duro. Y Juan Bosch lo llamó y tuvieron ellos la delicadeza, los partidos de izquierda, de bajar la bandera. Otro mito que se maneja y que siempre manejé yo desde muy pequeñito,
es que un sector decía como que Bosch no fue lo suficientemente valiente en momentos determinados. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Yo creo que en el caso de Bosch, Tal vez fue muy inteligente. No. Yo siempre lo he dicho, públicamente y privadamente. Si Bosch hace lo que hizo Antonio Guzmán, cuando se juramenta que sale de los generales, a Bosch no lo derrocan. Claro, él con tal de defender la democracia y libertad, él no tomó represalia contra nadie. Pero eran generales de la tiranía. Claro. La mayoría formados en la tiranía, evidentemente, ¿no? Pero claro, era el mismo ejército de Trujillo. Por supuesto. Por eso yo digo que fue un error de Juan Bosch no destituir a la cúpula militar de la época. Bosch pudo bien haber detutanado, como se dice, a la jerarquía militar. ¿Fue débil Juan Bosch? Yo creo que sí, o pensó que él podía impregnar en el cerebro de los militares de la época que se podía vivir en democracia. Él quería cambiar el sistema y los sistemas no se cambian radicalmente. Claro. Cuando él dijo borrón y cuenta nueva, o sea, ya él estaba diciendo con eso que él no iba a perseguir a los que de una manera u otra le hicieron daño al país. Todas esas cosas pasaron. Y por eso mucha gente se queja, dice que no fue un hombre enérgico en eso. No, donde también fue enérgico fue con la corrupción. Enérgico, esos 7 meses que gobernó. Parte de romper el sistema también. Esos 7 meses que él duró gobernando. Creo que un amigo de él, que lo tenía en un cargo, le pidió a alguien que tenía, creo que una fábrica de tenis, le pidió algo y lo mandó preso. Sí. Lo mandó preso. O sea, Bosch... Y gente cercana a él que pensaron que se iban a hacer negocios, también él los mantuvo a raya. Lo mantuvo a raya. De su mismo entorno, claro, su mismo anillo. Claro. Le mandó la señal de que esto lo vamos a hacer honesto. Claro. Y yo puedo hablar con autoridad. Me encanta eso. Porque deberían hacerlo muchos funcionarios hoy día. Porque mi pase de prensa a Palacio fue el número 7. Bosch me compró prácticamente cuando él se reunió con los jóvenes de la calle Payat y nos habló de la democracia, lo que era democracia. Quiero aprovechar estos minutos finales. El Pueblo Cuestiona logró entrevistar. Es que usted ha vivido, usted es una historia viva. Todos pasaron por el Pueblo Cuestiona, es lo primero. ¿Conoció a Balaguer? Claro, y lo entrevisté también. Y en esos 12 años, ¿cómo lo veía Balaguer? Esto es una ayuda por si puede servir para algo. Yo cojo el sobre y lo pongo en el escritorio y cuando me dan el cue, le digo, parece que usted se equivocó del programa. Este programa no se vende, se regala. Me imagino que recuerda aquel famoso debate del padre Láutico. Láutico García y Juan Bosch. El debate a través de una cadena nacional de radio y televisión se produjo el 17 de diciembre de 1962, 3 días antes de las elecciones. Padre, el hecho de que yo reconozca a Lenin como un revolucionario dentro de sus ideas, no quiere decir que yo comparta esas ideas. Ni las he compartido jamás, ni las he predicado. Yo soy demócrata. Y la democracia es lo contrario del comunismo. Después de más de 3 horas de duración, el debate terminó cuando el padre Láutico García admitió que el profesor Juan Bosch no era comunista, como anteriormente lo había juzgado. Si nos venimos a los 70, en los 12 años de Balaguer, ¿en qué punto estaba Hercilio Veloz Burgos? Porque hay fotografías que estamos viendo donde visitaba presos de esos terribles 12 años. Eso que les conté al principio, que muy pequeñito lo viví de alguna manera. Mis padres eran izquierdistas. Les digo algo. Habían 2 izquierdas, ¿no? Que estaba el Pacoredo y estaba el Partido Comunista. Habían varios partidos. Sí. Varios partidos. Todos pasaron por el Pueblo Cuestiona, es lo primero. Todos. Ahí usted se abría a todos. A todos. ¿Conoció a Balaguer? Claro, y lo entrevisté también. Y en esos 12 años, ¿cómo lo veía Balaguer? Bueno, con recelo. No con recelo, pero una vez quiso considerarme en una entrevista, cuando vino aquí Rockefeller, me llaman del Canal 40. El millonario Rockefeller. Que yo tuve la corresponsalía del Canal 41 aquí. Yo voy cándidamente, le digo a Liro Paulino que quería hablar que yo quería una entrevista con Balaguer para Nueva York. Y me llevó seguido donde Balaguer. Y Balaguer me dijo, sí, ¿cómo no? Me dijo, vamos a dejarlo para la próxima semana.
que esté más cerca la visita de Rockefeller aquí. Cuando llego, no, le digo yo, presidente, pues mire, yo tengo estas cámaras que no son mías y no puedo sacarlas de nuevo. Y difícil que era conseguir una cámara. No, eran de Reintel. No es como ahora que... Era de Reintel y me dice, no. Una cámara gigante, por cierto. Y me dice él, no, pero se le guarda aquí. Llama a Liro Paulino para que guarde eso ahí. Y voy el miércoles siguiente a hacer entrevista. Creo que unos 5 días antes que Rockefeller viniera. Y cuando llego, me pasaron seguido. Y Balaguer me saludó. Una forma de sacarme de quicio, como se dice, de que yo me olvidara de las preguntas. Me dice, me da la mano, me dice, ¿cómo está, doctor? ¿Está viviendo aquí o en Puerto Rico? Así. ¿Y por qué? O cosa de Balaguer para que yo no olvidara las preguntas que iba a hacer. Distraerme para sacar... con eso. Y para pero ¿por qué Puerto Rico? ¿Había algún vínculo ahí? Él me hizo eso porque yo viajaba a Puerto Rico también. Parece que seguridad le informaba a él de eso, que yo viajaba mucho. ¿Y después que le dijo eso, qué usted le dijo? Le dije, no, presidente, yo soy Ercilio Veloz Burgos, que he estado con usted en otras oportunidades. ¿Cuál fue su entrevista más difícil? Mira, de todas las personalidades. Yo sé que deben haber varias, pero ¿cuál le viene a la memoria ahora? Una vez entrevisto a un síndico, como se llamaba antes, del interior, y pasó algo que yo lo cuento porque para mí eso es algo que no lo puedo olvidar. Antes de salir al aire, los dos sentados, me dice él... ¿En vivo? En vivo, sí. Me dice él, sacó del saco un sobre, me dijo, Ercilio, eso antes de salir al aire, esto es una ayuda por si puede servir para algo. Yo cojo el sobre y lo pongo en el escritorio y cuando me dan el cue, le digo, parece que usted se equivocó del programa. Este programa no se vende, se regala. Se puso blanco él. ¿Por qué yo hice eso? Porque si yo le acepto a él... Bien hecho. Si yo le acepto a él ese sobre con 5 pesos... Hacen falta muchos periodistas como usted, como usted hoy día. Si yo cojo ese sobre que tenía 5 pesos o 5,000 pesos, no sé cuánto, y me lo meto en el bolsillo, y la próxima semana iba a entrevistar, por ejemplo, a un amigo de él o un conocido de él, le iban a decir eso, mira, métele algo en un sobre que él ni siquiera lo abre, Claro. Algunos piensan que todos somos iguales. Bueno. Y juzgan por su condición. En el caso mío, el dinero es bueno, pero no es lo más importante. Es un medio. Es un medio, no es lo más importante. Me llama la atención ya en este minuto final, usted tiene como separado una página ahí. Y vengo viendo toda la entrevista que separó algo ahí. Sí. Con ese separador. ¿Qué separó en ese libro? Eso me llama la atención. Pues yo soy muy observador. Bien, le voy a decir lo que separé. Rapidito. Este fue un libro que se publicó de un seminario que hizo las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas hicieron un seminario y aquí está la revolución en este libro. De todo lo que hablaron, todas las cosas. Ahí Luigi lo está captando con la cámara. Ok, en el discurso, en la ponencia que hizo Euclides Gutiérrez Félix, son cientos de ponencias ahí, él dice algo que yo siempre lo digo, por razones muy especiales. Habló comenzando con Camaño y terminó con muchísima gente ahí. Pero cuando dice, por ejemplo, en la revolución que tenía a Flores, a Rafael Caseata, a Fernando Báez Pozo, a Santos Senarreyes, Julio Ibarra Ríos, locutores como Pedro Pérez Vargas, Luis Acosta Tejeda y Ercilio Veloz Burgos. Se lo dijo Euclides Gutiérrez Félix. Y usted conoce a Euclides, que usted sabe que no es una persona que tú le puedes sugerir nada. Es muy frontal. En este libro está la revolución. Aquí están todos los expositores, los de un bando y de otro bando. Yo le quiero hacer finalmente algo que llamamos ping-pong. Incluso le tomamos prestado el bumper del show del mediodía. Y luego de ese bumper prestado del show del mediodía, yo le voy a hacer algunas preguntas, pero yo quiero que no me lo respondan más de 2 o 3 palabras. Que sean ahí. Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer. Recuérdese que no puede ser más de 2 o 3 palabras. Lo que usted, ¿cómo define? Hizo mucho por el país en algunos aspectos. Sobre todo, si hoy hay agua en el país, es por las 34 presas que quedó Joaquín Balaguer. Juan Bosch. Juan Bosch dejó sembrado en el pueblo dominicano cómo se vivía en democracia. Peña Gómez. El más grande líder que se ha conocido actualmente. Creo que ninguna mujer volverá a parir un hombre como José Francisco Peña Gómez, el hombre de las grandes multitudes, el único dominicano, escúcheme un segundito, que recogió el mundo y subió a las más altas tribunas
sin ser presidente de la República. Antonio Guzmán. Un hombre bueno, bonachón, no estaba preparado para ser presidente, parece para las embestidas que venían de su propio partido. Le hicieron a Peña Gómez un daño cuando el gobierno de Guzmán le prohibió a Peña Gómez que entrara a Palacio. Después le iniciaron una campaña feroz contra él de corrupción, él y familiares de él, y eso lo llevó a él a entrar en una depresión y se dio un tiro. Jorge Blanco. Jorge Blanco, para mí fue un gran dominicano que para mí, fue víctima de una encerrona. Parece que Balaguer quería eliminarlo y buscó la forma de, eliminarlo como políticamente. Y buscó la forma de cómo destruirlo como lo hizo, llevarlo a hacerlo preso. Yo fui a verlo a la cárcel y puse mi nombre en la pared de la cárcel ahí de transportación. Fui su amigo, fue el hombre, fue al Pueblo Cuestiona, fue el primer programa después que fue elegido candidato a la presidencia y al primer programa después que fue elegido presidente. Leonel Fernández, yéndonos un poquito más reciente. Un hombre muy culto, un hombre muy preparado, un hombre que yo creo que todavía tiene mucho que aportar al país. No solamente se aporta desde la presidencia de la República, desde otros cargos se puede aportar al país. ¿Le gustaría que aportara más en otros cargos que como presidente de la República? Bueno, yo no soy quien en este momento para decir que lo quiero a él o que quiero a Juan, a Lucas o a Pedro, porque sería identificarme con quién estoy o cuál es mi candidato de simpatía. Hipólito Mejía. Hipólito Mejía es un hombre, si cabe el término, atípico, un hombre especial. Danilo Medina. Danilo Medina es un hombre que, no sé, yo diría que o él sabía algo de cómo estaba su gobierno o fue traicionado por gente muy de él. No soy quien para juzgar, para decir que ladrones, que fueron estafadores, que fueron cosas. Ya eso le toca al juez cuando dicte quiénes fueron los ladrones, si en verdad lo vieron y si alguien estaba complicado con eso. ¿Conoció a don José Rafael? Mi amigo, lo entrevisté estando él en la universidad, estando en la Revolución, compartimos la Revolución, y después cuando fue ministro de Economía, tengo entendido, cuando él le sacó a la Golf West los 38 millones que la Golf West no quería pagar. Es decir, para mí fue un gran hombre que le prestó grandes servicios al país. Don José Rafael Abinader. Yo tengo una deuda de gratitud con él, aún muerto. Me dio más de 25 becas para jóvenes que no tenían un centavo cómo pagar sus estudios. Pero Luis Abinader. Luis Abinader, para mí, no sé cómo piensan los demás, un gran ciudadano, no necesita los dineros del pueblo. Es así. No lo necesita porque tiene dinero, llegó al gobierno con dinero, está haciendo lo que yo creo necesitaba el país. Es el único presidente o el primer presidente en el mundo que gana unas elecciones en plena pandemia y una juramentación en plena pandemia. Pero realmente lo que yo más apoyo de Luis Abinader es la actitud seria y responsable, como no la han tenido otro gobierno con la lucha contra el caso haitiano. Ya nosotros terminamos, gracias, don Ercilio, pero yo quiero a mi equipo de trabajo, don Germán, ¿qué tú le preguntarías? Enfócamelo. ¿Qué te opinas de la nueva camada de jóvenes comunicadores? Mire, hay mucha improvisación, Yo creo que debían cuidarse más, porque absolutamente nadie tiene derecho a maltratar esto. Hay que prepararse. A maltratar esto. Sí. Este es el arma más poderosa, un micrófono, desde el cual se pueden hacer muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Silvino, ¿qué pregunta usted le haría a don Ercilio? Vamos a ver, estoy improvisado. Si temió por su vida. Yo le voy a decir algo. Lo que ingresamos en esa lucha... No se me vaya lejos, Luigi. No me vaya lejos. Lo que ingresamos en la lucha... Enfócamelo. Lo que ingresamos en esa lucha desde la calle Espaillat, la Revolución de Abril, yo me vi muchas veces al borde de la muerte en la Revolución de Abril. Sin embargo, yo no puedo tener miedo a nada. A Dios solamente le tengo miedo. Amén. Y Luigi tiene una... Enfócame a Luigi, ven. Luigi, tengo una pregunta para don Ercilio, nuestro realizador.
Pregúntalo. A ver. ¿Qué le diría a los comunicadores nuevos que vienen creciendo y no tienen esa actitud de defender el país? Ahí está, buenísima. Mire. ¿Qué le diría a los comunicadores nuevos que no tienen esa actitud en su comunicación de defender la patria? Primero, por encima de sus intereses individuales. Primero le diría, piensen en el país primero y después en cualquier cosa política. Primero en el país, en la patria de Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, en la patria que nos legaron los trinitarios, en la patria que nos llevó también por defender los Camaños, la patria de Manolo Tavares Justo. Que conozcan las vidas de esos grandes dominicanos y que cuiden el micrófono, que es un arma altamente poderosa. Y nuestra asistente y coordinadora, ¿qué pregunta tiene? Sabrina. Vamos a ver. Queremos saber su familia, cómo manejó esas situaciones políticas que vivió y su familia, cómo la asumieron. Su familia, todos esos momentos de peligro suyo, ¿cómo, qué actitud? Bueno, cuando derrocan a Juan Bosch, mi madre vivía en San Francisco de Macorís. Yo la visité a los 3 o 4 días. Le dije, yo me voy a incorporar en cualquier movimiento que sea contra el golpe de Estado a Bosch. ¿Y sabe lo que me dijo ella como madre? Me dijo, que Dios te acompañe y te apoyo en lo que tú hagas. Y que Dios me lo bendiga mucho. Gracias, don Hercilio, qué placer. Gracias, no, el placer es mío, la honra es mía y me hicieron llorar. No, buenísimo. Eso fue Andri que lo escribió. Me hicieron llorar. Pero realmente es cosas que hay que decirla, que la dije hoy aquí. La dije hoy aquí, que nunca la he dicho. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias del alma. Vamos a darle un aplauso a don Hercilio. Y éxito. Gracias, don Hercilio. Bueno, gracias a ustedes. Equipo, gracias. Tiene un gran Gracias, equipo. gracias, Un gran gracias. equipo. Dice que trabaja con Guillermo Gómez. Sí, es el pupilo de Guillermo Gómez. Es un hombre que ha hecho un trabajo extraordinario en este país. Extraordinario, extraordinario. Sí, don Guillermo. Gracias, don Hercilio. Con un valor increíble. Gracias. Ok, muchas gracias. Un placer.